¿Qué tal? Espero se encuentre muy bien. Quisiera que usted me permitiera un momento de su tiempo, unos minutos de su tiempo para poder compartir con usted un tema que no sé hasta dónde será común tratarlo, pero si usted me lo permite, quisiera compartirlo con usted. Y el tema tiene que ver con soteriología, es decir, con salvación. Y quiero enfocar el tema de hoy en Mateo 25, del 31 al 46, que habla sobre el juicio de las naciones, y tratar con usted un punto en específico. Vamos a ver muchos puntos, pero un punto en específico. Y yo he llamado este tema o esta tesis, hablando muy humildemente, tesis dentro de mis limitaciones de conocimiento. Esta tesis la he llamado Obras de compasión como criterio escatológico, reconsiderando la soteriología en Mateo 25, del 31 al 46. Y vamos a ver, por ejemplo, el texto central, como ya dije, Mateo 25, 31 al 46, cuando dice que todas las naciones, todas las gentes de todas las naciones van a venir al juicio ante Dios y que Dios va a separar a los cabritos de las ovejas. A las ovejas que están a su derecha les va a decir: entrad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y esos van a heredar el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. A los de la izquierda, ellos no van a heredar el reino porque nunca vieron a Jesús con hambre y le dieron de comer, y etcétera, etcétera. Todo lo contrario, el contraste, ¿verdad? Entonces, vamos a estar meditando un poco sobre la salvación en el texto de Mateo 25, del 31 al 46. Y es que esta aproximación de Mateo se enmarca en lo que hoy muchos teólogos llaman una soteriología inclusiva, no universalista y no exclusivista. Y se apoya en la coherencia interna de las escrituras, en la revelación progresiva de Dios y en la centralidad del amor en el Evangelio de Jesús. En este pasaje de Mateo, que describe el juicio final, en donde se va a juzgar a las naciones, que en el griego es etne, es decir, pueblos, gentiles. Todos ellos son reunidos ante el Hijo del Hombre. En el mundo judío debemos entender del primer siglo que etne se refería a gentiles, es decir, a quienes estaban fuera del pacto. Entonces, cuando se habla que van a venir las naciones al juicio, va a ser el Hijo del Hombre, no se está hablando de cristianos, ni de judíos, ni de creyentes, de nada. Se está hablando de todas las gentes, de todos los hombres, de todos los pueblos. Y en este juicio se va a separar a las personas como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas, es decir, los justos, van a heredar el reino de Dios preparados desde la fundación del mundo. Pero ojo, no porque hayan profesado fe en Jesús. Desde el texto, no son separados porque profesaran fe en Jesús, sino porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Lo más sorprendente de todo esto es la respuesta que estos justos le dan al Señor. Dice: ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos enfermo? Es decir, ellos no sabían que estaban sirviendo a Jesús. No sabían que estaban haciendo todo eso a Cristo. Entonces Jesús
viene y le responde, como ya todos conocemos en el verso 40, cada vez que lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Todo esto viene a implicar entonces que la salvación se otorga sobre la base de actos concretos de compasión. Los beneficiarios no tenían conciencia de que estaban sirviendo a Cristo, ni por la mente les pasaba que estaban sirviendo a Cristo. Jesús aquí en este juicio no juzga iglesias, no juzga confesiones, sino pueblos enteros, según su trato a los más vulnerables. Ninguno de los justos, ninguno de estos menciona fe en Jesús. Ninguno menciona fe en Jesús, ninguno menciona conversión, ninguno menciona bautismos, no mencionan la confesión a Jesús como Señor, ni recepción del Espíritu Santo. Todo esto entonces abre la posibilidad de que las personas que nunca conocieron a Cristo, y metamos aquí, entre comillas, un caso, incluyendo ateos piadosos o a seguidores de otras religiones, que también son piadosos. Todos estos que no conocieron a Jesús pueden ser juzgados como justos si vivieron con misericordia y justicia. Pero permítame seguir desarrollando el punto un poco más. Para esto tenemos apoyo bíblico adicional. Dios valora la justicia y la misericordia. Esta posición o esta tesis se fortalece con otros pasajes que enfatizan que Dios prioriza la ética sobre el ritual y la ortodoxia. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Miqueas 6:8 dice, ¿qué pide el Señor de ti sino hacer justicia y amar misericordia? Santiago 2:14 al 17 viene y habla de que la fe sin obras está muerta. Es decir, la fe genuina se manifiesta en actos de amor. Primera Juan 3:17 dice que el que tiene bienes de este mundo es su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Pregunta. Estos textos vienen a sugerir que el amor activo al prójimo es la evidencia más clara de una relación con Dios, incluso más que las declaraciones doctrinales. Mateo no habla de un juicio de forma aislada. Esta línea de este discurso en Mateo se centra en una ética central, y esa ética central la vemos en el Evangelio. Por ejemplo, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es un juicio basado en las obras. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. El mandamiento doble que viene y nos dice, amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 del 37 al 40. Jesús añade, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Vea usted las palabras de Jesús. De amar a Dios y de amar al prójimo depende la ley y los profetas. Entonces, en este marco, Mateo 25 es la culminación lógica. El amor al prójimo es la prueba del amor de Dios. No hay separación. Esto implica, si el texto más claro del Nuevo Testamento, que es el juicio final, se basa en la ética del amor y no en la ortodoxia doctrinal, entonces la teología tradicional debe reconsiderar su exclusivismo soteriológico. Hablemos de un ateo piadoso. Con esto no estoy diciendo que todos los ateos se van a salvar, simplemente pongamos un ejemplo y de ese ejemplo tomemos a un ateo piadoso, que debe haber algún ateo piadoso. Hablemos de un ateo piadoso y la conciencia moral. Pablo, en Romanos 2:14 al 15, ofrece un argumento que es más o menos paralelo. Él dice,
cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no son judíos y por extensión podríamos decir no cristianos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y ojo lo que dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio sus conciencias. Esto sugiere que Dios juzga a las personas según la luz que han recibido. Un ateo que vive con integridad, justicia y compasión puede estar respondiendo a la ley moral escrita en su conciencia, y esto es tomado en cuenta por Dios. Ahora, reconciliemos algunos textos que hablan sobre la fe en Cristo. Y es que aquí está la tensión principal. ¿Cómo reconciliar Mateo 25 con pasajes como, por ejemplo, San Juan 3:13? Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. O Hechos 4:12, dice que no hay salvación en ningún otro sino en Jesús. Hay varias formas de abordarlo. Hablemos de cristocentrismo implícito. Jesús dice, en el pasaje de Mateo 25, dice, cuando le hiciste estas cosas a uno de mis más pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Esto implica que todo acto de amor al prójimo es, en última instancia, un acto hacia Cristo, aunque la gente no lo sepa. Por tanto, la gracia de Cristo opera incluso en quienes no lo conocen explícitamente. Su compasión hacia los necesitados es una respuesta al Espíritu de Cristo que ya opera en el mundo. Recordemos lo que dice San Juan 1:9. La luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Como lo dice la Biblia, las Américas, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. A todo hombre. Entonces, podemos seguir diciendo que la fe se manifiesta en obras. Y ahora, aquí podríamos hacer un paréntesis para traer una contraobjeción tradicional, que es la que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. A esto podríamos responder que la fe en la Biblia no es solo un asentamiento intelectual, sino que es fidelidad activa. El que ama al prójimo demuestra una pistis, una fe, una fidelidad práctica que agrada a Dios, aunque no se use el lenguaje común religioso. Porque la fe salvífica no es solo una creencia intelectual, no, sino que es una confianza que transforma vida. En Mateo 25, los justos vivieron como si creyeran en Cristo, aunque no lo supieran. Si su vida fue una fe encarnada. En este sentido, su compasión es la evidencia de una fe tácita, guiada por el Espíritu Santo, aunque no conozcan a Cristo. Y desarrollemos esto un poco más. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe en la Biblia no es solo un asentamiento intelectual, como ya dije, sino que es fidelidad activa. El que ama a Cristo demuestra una fe y una fidelidad. Esto vale la pena repetirlo. Es una fe práctica que agrada a Dios, aunque no veamos en todo eso un lenguaje religioso como ya estamos tan acostumbrados en un mundo tan teologizado. El juicio final es inclusivo, no exclusivo, es inclusivo. Lo podemos ver ahí mismo en Mateo 25. ¿Por qué es inclusivo? No se dice que solo los cristianos serán salvos. Al contrario, presenta un juicio universal, basado en criterios éticos accesibles a todas las personas. Esto sugiere que Dios no se limita a los límites humanos de la religión o de la doctrina, sino que juzga
el corazón de los hombres. Podríamos sacar algunos contraargumentos más. Por ejemplo, un contraargumento podría ser, pero la Biblia dice que nadie se salva por obras, como dice Efesios 2:8. Bueno, la respuesta a esto es que Mateo 25 no enseña la salvación por obras autosuficientes, sino que las obras lo que hacen es revelar el estado del corazón. La compasión no es una obra meritoria, sino que viene a ser la manifestación de una vida transformada por la gracia, aunque sea de forma implícita. Algo parecido hablaba yo en estos días con una sobrina, que hablábamos de la santidad. Y yo le explicaba a ella que en la voluntad de Dios hemos sido santificados. Esa voluntad de Dios de poner en nosotros su santidad es la que nos permite comunicarnos con Él, es la que nos permite tener acceso a Él. Somos santos no por lo que hagamos, sino que como ya somos santos, debemos hacer lo correcto para mantenernos como lo que somos, como personas santificadas en la voluntad de Dios, como dice Hebreos 10, que en esa voluntad hemos sido santificados. Somos santificados porque Jesús o Dios derramó su santidad en nosotros, no por lo que hagamos. Nada de lo que hagamos nos puede santificar, sino que somos santos en los méritos de Cristo. Y de ahí que todo lo que hagamos debe manifestar esa santidad que está en nosotros. Entonces, esta gracia que opera, digamos, en un ateo piadoso, que aunque no crea en Cristo y aunque no conozca a Cristo personalmente, pero si ha actuado conforme a esos criterios éticos correctos del verdadero amor, dice Mateo 25 que aunque no supieran que le estaban haciendo esos bienes a Dios, ni tuvieran una conciencia real de que estaban obrando para Cristo, Cristo va a tomar esas obras de compasión como que si fueran hechas para Él, y dice el texto que esos son los que van a heredar el reino. Otro argumento podría ser que ¿cómo puede un ateo heredar el reino de Dios si no conoce a Cristo? Precisamente lo que estoy diciendo, y es que Dios no juzga por ignorancia invencible, no, sino que Dios juzga por la respuesta al conocimiento que sí se tiene. Si un ateo ama al prójimo como a sí mismo, está cumpliendo la ley de Cristo según lo que dice Gálatas 6:2, aunque no lo sepa. Si un ateo, aunque no conozca a Cristo, ama al prójimo y es compasivo con el prójimo y lo trata como a sí mismo, está cumpliendo la ley de Cristo, como dice Gálatas 6:2, aunque no lo sepa. Esto suena un poco difícil de digerir, pero si lo pensamos un poco y como vamos a ir viendo en todo toda esta exposición, vamos a ver que tiene lógica bíblica. Otro argumento podría ser que San Juan 14:6 dice que nadie viene al Padre sino por Jesús. A esto podríamos decir que eso es cierto, pero Jesús es el mediador incluso de los que no lo nombran. Él es la luz que alumbra a todo ser humano, recordemos San Juan 1:9. Él es la luz que alumbra a todo hombre. El acto de amar al prójimo puede ser una participación inconsciente de su gracia. Más adelante vamos a hablar de esta gracia, porque aunque no conozcan a Cristo, la salvación es por gracia, no por méritos humanos, y lo vamos a ir viendo. Esto entonces afirma la unicidad de Cristo como mediador, no el exclusivismo de quienes lo conocen. Cristo puede ser el único camino inclusivamente, es decir, salvando a través de caminos que Él mismo prepara, incluso sin nombre. Es decir, Jesús es el único camino, y como Él es el único camino y todos vamos a ser salvos por Él se va a encargar de preparar caminos para salvar a quien Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Jesús, la salvación en Dios no está sujeta a conceptos teológicos,
a conceptos doctrinales y no está limitada a las fronteras de la iglesia o de los criterios de la religión. Entonces Jesús como camino puede preparar un camino para que un ateo piadoso pueda venir a él. Otro argumento puede ser que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo un ateo puede ser salvo? Un ateo piadoso puede ser salvo si no ha nacido de nuevo, como dice San Juan 3. Bueno, el nuevo nacimiento, desde mi punto de vista, no es un ritual. El nuevo nacimiento no es un ritual. El nuevo nacimiento es una transformación del corazón. ¿Acaso el corazón de un ateo compasivo que comparte su pan con el hambriento, que visita a los presos y que acoge a los migrantes, no ha sido transformado por el Espíritu? ¿Cómo puede usted asegurar eso? Que un ateo piadoso que es compasivo con su prójimo no tiene un corazón transformado por el Espíritu. O es que se necesita de los criterios de la religión para que se pueda aprobar quién es y quién no es. La obra del Espíritu no siempre lleva una etiqueta religiosa, pero sí va a llevar siempre un fruto, y ese fruto es el amor, como dice Gálatas 5:22. Como vimos en Romanos 2:14, se dice que aquellos que no tienen ley, pero por naturaleza hacen lo que es de la ley, tienen la ley escrita en sus corazones. Entonces Pablo no dice que se salvan a pesar de no conocer a Cristo, sino que Dios los juzgará según la luz que sí tuvieron en sus corazones. Y para Dios esa luz es lo suficiente cuando se ama y se es compasivo con el prójimo. Hay un teólogo muy famoso del siglo pasado, del siglo XX, muy famoso, que se llama Karl Rahner, que él llamó a este tipo de personas, los llamó cristianos anónimos. Personas que viven en sintonía con la verdad, que viven en sintonía con el amor de Dios, aunque no identifiquen o aunque no lo identifiquen como Jesús. Vamos a ir concluyendo un poco y aclarando un poco más. Entonces, yo creo que esta posición o esta tesis es bíblicamente sostenible y teológicamente coherente si se entiende así. En Mateo 25, el criterio último del juicio final es la compasión hacia los necesitados. Esta compasión es la manifestación visible del amor de Dios en la vida de una persona. Y Jesús identifica esos actos como hechos a Él mismo. Por tanto, una persona, incluso como el ejemplo que ponemos de un ateo piadoso, que vive con auténtica misericordia, justicia y amor al prójimo, está respondiendo a la gracia de Cristo, aunque no lo conozca explícitamente. Y será contado esta persona entre los justos que van a heredar el reino. Esto no niega la centralidad de Cristo, sino que expande más bien nuestra comprensión de cómo su gracia opera en el mundo más allá de las fronteras visibles de la iglesia. Mateo 25 nos recuerda que el reino de Dios pertenece a los que aman con hechos, no solo con palabras. Si hacemos un cierre un poco más pastoral y teológico, podríamos decir que esta interpretación que estamos dando de Mateo 25 no promueve al universalismo ingenuo, ni niega la importancia del Evangelio. Lo que sí hace es que nos invita a la humildad. Dios puede estar obrando en corazones que nosotros mismos descartamos, porque somos muy dados a eso. Por creer que un evangelio no cree en Dios, ya lo desechamos y descartamos que Dios pueda estar obrando en los corazones de esas personas. Y esto nos desafía también, porque nos lleva a preguntarnos si nuestra fe produce obras de misericordia que Jesús va a considerar decisivas en el juicio final, como lo vemos en Mateo 25. San Agustín dijo una frase muy buena, y él dijo: ama y haz lo que quieras.
Y él dijo esto porque el amor auténtico, compasivo y servicial y humilde es la marca del rey. La imagen coherente de Dios en toda la escritura está de acorde con todo esto que hemos dicho. Está de acorde con Mateo 25. Dios ama al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo entero, no solo a los cristianos. A veces creemos que los cristianos somos la tapa del perol, como se dice popularmente. No. Dios juzga con justicia y misericordia. Dios no juzga con burocracia religiosa. Jesús se identifica con los marginados, no con los teólogos, no con los pastores, no con los profetas, no con los apóstoles. Jesús se identifica con los marginados. Mateo 25 dice que cuando fuimos compasivos con los necesitados, con los angustiados, con los pobres, con los que no tenían nada, no dice con los teólogos, con los pastores o con las congregaciones o con las confesiones de fe o con X denominación religiosa, no. Habla de los desprotegidos, de los necesitados. Jesús se revela a esos pequeños, no a los sabios, no a los entendidos, como dice Mateo 11:25. Y tenemos que pensar que si Dios es amor, como dice 1 Juan 4:8, entonces el amor auténtico, donde quiera que se manifieste, es participación de la vida divina. Si un ateo piadoso ama legítimamente, entonces ahí hay una participación de la vida divina, porque Dios es amor. No hay muchos amores, no, Dios es amor, solo un amor existe. Y si un ateo piadoso actúa con amor legítimo, está actuando bajo el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces podríamos decir que todo esto que he dicho o esta tesis se enmarca dentro de una teología de la misericordia como criterio escatológico. El juicio de las naciones no es una excepción en el Evangelio, sino que viene a ser el corazón ético y escatológico. Jesús no pregunta, ¿creíste en mí? ¿Fuiste bautizado? ¿Asististe a la iglesia? No, Jesús no pregunta eso, sino que pregunta, ¿me diste de comer? ¿Me visitaste? ¿Me acogiste? Y a quienes respondieron a todo eso con compasión, aunque no supiera que era Él, les dice, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Esto no niega la gracia, no niega la fe y no niega la centralidad de Cristo. Al contrario, más bien la afirma como una profundidad radical, porque Cristo ya está en el mundo, en los rostros sufrientes, ahí está Cristo, y quien lo ama allí, lo ama a Él. Estas personas que no conocían a Cristo y que no sabían que estaban haciéndole el bien a Cristo, amaron a Cristo. Cuando estaban amando al necesitado, al pobre y al sufriente, que no dice que esos sufrientes eran cristianos. Una persona pudo haber amado mucho a un indigente y se encargó de hacerle bien a ese indigente y lo amó y le dio de comer y le dio cobijo y lo amó con amor legítimo a ese indigente que tal vez no conocía a Cristo. Dice Mateo 25 que Jesús dijo, a mí me lo hiciste, a mí me amaste, a mí me acogiste, venid y heredad el reino preparado para vosotros. Ahora, como digo, esta teología no niega la fe, no niega la centralidad de Cristo, más bien afirma la centralidad de Cristo, porque el bien, el mérito por el cual estas personas en Mateo 25 van a heredar el reino es porque al ser compasivos, Jesús toma esa compasión como hecha a Él mismo y eso le da el mérito de poder entrar al reino de Dios. Una teología que excluye del reino de Dios a quienes aman al prójimo simplemente porque no asisten a una denominación religiosa o porque no profesan una fe, no es fiel al Evangelio de Jesús, sino que es fiel a sistemas humanos de control religioso.
La misericordia no es un complemento de la fe. La misericordia es la esencia de la fe. Y en el juicio final va a ser el único criterio que cuente para poder heredar el reino de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos esta gracia de la que hablé hace rato? Que la salvación de estas personas que van a ser juzgadas en el juicio de las naciones van a ser salvos por gracia, no por méritos en las obras. Bueno, tendríamos que hablar y decir que en Mateo 25, entonces necesariamente no está ausente la gracia, sino que está implícita. Porque en Mateo 25, aunque parece, o muchos puedan entenderlo, que está centrado en las obras, pero si hacemos un análisis más profundo, revela que los justos no se salvan por mérito propio, no, sino que respondieron a una realidad que no comprendían del todo. Por eso ellos preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? Era una realidad que no entendían de todo. Entonces no hay un mérito propio porque no entendían bien lo que estaban haciendo. Jesús, entonces, viene y atribuye las acciones a él mismo. Él dice, a mí me lo hiciste. Esto implica que la posibilidad de hacer el bien proviene de una relación previa, aunque inconsciente, viene de una relación previa con Cristo. Por eso ellos, mientras estuvieron en vida y fueron piadosos y misericordiosos con el prójimo, aunque no supieran o no conocieran a Cristo, estaban obrando a favor de Cristo. Por eso en el juicio final, Cristo les va a decir, a mí me lo hiciste. Entonces, en el juicio final va a haber un criterio previo, y ese criterio previo es que cuando ellos estuvieron en vida, fueron compasivos con Cristo, porque al ser compasivos con el prójimo, están siendo compasivos con Cristo, y Cristo reconoce esa compasión hacia el prójimo como una compasión hacia él mismo, y ese va a ser el criterio que Jesús va a usar para dejarlos entrar al reino. Él dice, a mí me lo hiciste. Entonces hay una relación previa, aunque inconsciente, hay una relación con Cristo. De hecho, dice que el reino fue preparado desde la fundación del mundo. Esto sugiere que la salvación ya era un don preexistente y no es una salvación en base a las obras, sino que ya había una salvación preexistente. Es decir, no es un premio negociado. No es que se negocia, Jesús negocia con esas personas la salvación en base a las obras que hicieron. No, ya previamente había una salvación destinada para estas personas. Por lo tanto, la gracia está operando en ese plano. Es una gracia que capacita, es una gracia que ilumina la conciencia y actúa en el prójimo como presencia de Cristo. Eso no es una gracia común, tiene que ser una gracia salvífica, ¿verdad? Porque la gracia común se extiende a toda la humanidad, sea creyente o no. Pero esta gracia, si salva, tiene que ser una gracia salvífica y no una gracia común, una gracia que regenera, que justifica, que santifica, que está vinculada a la fe en Cristo y al Espíritu Santo. Tradicionalmente, muchos dentro de la teología consideran necesaria esta gracia para la salvación. Entonces, esta tesis que yo estoy presentando requiere una gracia más amplia, no una simple gracia común, sino una gracia más amplia. Porque si un ateo compasivo, como el caso que puse, puede heredar el reino por haber amado al prójimo, entonces la gracia que lo guió no puede ser solo una gracia común. Tiene que ser una gracia específica, una gracia salvífica, porque su compasión tiene consecuencias eternas. Eso apunta a una gracia más inclusiva. Algunos teólogos han llamado a esta gracia, la han llamado una gracia previniente, una gracia universal previniente. El concepto clave de esto lo podemos ver, por ejemplo, en Juan Wesley, cuando habla de la gracia previniente, de esa gracia que previene a las personas. Y la podemos ver también en algunas corrientes católicas y ortodoxas. Es una gracia que precede la fe. Es decir,
Por eso pongo el ejemplo de un ateo piadoso, porque aunque no manifieste fe, la gracia previniente, esa gracia que antecede la fe, Dios la otorga a todos los seres humanos para atraerlos al bien y poder abrir sus corazones hacia la verdad. Aunque esta gracia, dentro de esta gracia previniente, se entiende que puede ser aceptada o rechazada, pero esta gracia previniente hace posible una respuesta positiva a Dios, inclusive sin un conocimiento explícito de Dios. Entonces, en este marco, un ateo compasivo responde a la gracia previniente de Dios y su amor al prójimo es fruto de esa gracia, no de su propia bondad natural. Entonces, la gracia implícita, esta gracia es implícita en la creación y en el verbo. Por ejemplo, ya Justino Mártir, desde los primeros siglos, hablaba de logos espermáticos, es decir, de la palabra seminal, de que Dios había implantado la semilla de la palabra en todos los pueblos. Entonces ya se reconocía esto, que todos los pueblos tienen en sí esa semilla, ese logos espermáticos, esa palabra seminal sembrada en sus corazones. Por eso San Juan 1.9 dice que aquella luz que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Aunque no conocieran a Cristo y tuvieran relación con Cristo, había una luz que alumbraba a todo ser humano. Entonces, esto sugiere que Cristo, como el logos que ilumina a toda persona, y quienes viven según esta luz, aunque no se identifiquen con Cristo, participan de su gracia salvífica. Es una gracia encarnada en la compasión. Podríamos definirla así, una gracia encarnada en la compasión. La gracia de Dios no se limita a la proclamación exclusiva del Evangelio, sino que se encarna en el prójimo necesitado. Al responder con compasión a ese prójimo, la persona, aún sin saberlo, responde a Cristo mismo y por tanto participa de esa gracia salvífica. Esto evita el moralismo, porque el bien no es propio, sino respuesta a Cristo presente en el otro prójimo. Y evita el exclusivismo rígido, porque Dios puede salvar a través de caminos que trascienden nuestras categorías religiosas, que trascienden lo que nosotros creemos que debe ser. Apoyo bíblico y teológico adicional a esta tesis lo podemos ver en Mateo 10:42. Cualquiera que le dé beber un vaso de agua, de cierto no perderá su recompensa. La recompensa viene por un acto pequeño motivado por lealtad al discípulo de Cristo. La recompensa en Mateo 25 viene por actos que son recompensados en la persona de Cristo y no perderán su recompensa. De hecho, en Hechos 10 dice que un hombre llamado Cornelio, un gentil piadoso, no cristiano, es aceptado por Dios antes de ser bautizado, antes de pertenecer a una iglesia, porque sus oraciones y sus limosnas habían subido como memoria delante de Dios. Y Pedro concluye a todo esto diciendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios se agrada del que teme y hace justicia, no del que asiste a una iglesia, no el que tiene una confesión religiosa, no el que ha nacido de nuevo, etcétera, etcétera, del que teme y hace justicia. ¿Qué conclusión entonces podríamos decir que es este tipo de gracia que salva? Bueno, es una gracia universal salvífica, ofrecida, que actúa a través de la conciencia, que actúa a través de la ley natural y la presencia de Cristo en los más necesitados y que se hace efectiva en aquellos que responden con un amor legítimo, compasivo, aunque no conozcan el amor de Jesús. No es solo gracia común, porque tiene efectos salvíficos. No es una gracia especial en el sentido que es exclusiva,
porque no requiere conocimiento previo de Cristo, porque por eso dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Ellos no tenían un conocimiento de Cristo. Es más bien una gracia previniente, más una gracia encarnada, más una gracia misericordia. Que estas tres gracias culminan en un solo acto de amor legítimo a favor del prójimo y que esto en el juicio final se va a tomar en cuenta o se revela como amor legítimo a Cristo. Entonces, para cerrar ya con una definición clara de por qué un ateo piadoso se puede salvar o las personas que en el juicio final que no conocían a Cristo se van a salvar. ¿Por qué? Porque la gracia en el contexto de Mateo 25 no es un don reservado solo a quienes profesan una fe explícita en Jesús, sino la presencia activa y misericordia de Cristo en el mundo. Esto es importante, la presencia activa y la misericordia de Cristo en un mundo que se hace visible en los más pequeños, en los hambrientos, en los sedientos, en los forasteros, en los desnudos, en los enfermos, en los encarcelados. Esta gracia ilumina la conciencia humana, nos lleva a la compasión y nos capacita para amar en concreto. Quien responde a esa necesidad con generosidad, aunque ignore que está sirviendo a Cristo, participa de su gracia salvífica porque cada vez que lo hiciste a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25, entonces, por lo tanto, habla de una gracia que no se opone a las obras, sino que se encarna en las obras. No es mérito humano, sino respuesta humana a la iniciativa divina que ya está presente en el prójimo sufriente. Esto es lo que debemos entender por esta gracia que salva. Es una gracia cristocéntrica. Es una gracia que la gente no la conozca bien, la compasión es recibida por Cristo mismo y por tanto la salvación sigue siendo solo en Cristo, aunque no solo a los que lo conocen por su nombre. Esta definición, esta explicación de esta gracia que va a salvar a las personas que aunque no conocieron a Cristo, heredaron el reino de Dios, nos llama o nos evita caer en un moralismo, porque el bien no proviene de la gracia, sino el bien proviene de la gracia y no de un esfuerzo autónomo. Evita que caigamos en exclusivismo, un exclusivismo rígido, porque Dios salva más allá de los límites visibles de la iglesia, y evita que caigamos en un universalismo automático porque no requiere una respuesta real, lo que requiere es una compasión activa. Entonces yo creo que Mateo 25 nos viene a sacudir un poco los cimientos y nos viene a hacer que pensemos un poco más en los límites de la salvación que muchas veces nosotros hemos impuesto. Hemos puesto límites a la salvación dentro de las fronteras religiosas, dentro de las fronteras denominacionales, dentro de las fronteras de la iglesia. Pero Cristo, como camino, puede preparar caminos para diferentes personas en diferentes lugares, en diferentes situaciones, en diferentes creencias. Y Cristo puede preparar el camino para que esas personas, incluso como puse un ejemplo, un ateo compasivo, y con esto no estoy diciendo que todos los ateos se van a salvar, no, estoy poniendo un ejemplo de un ateo compasivo, que ame al prójimo realmente. Porque, ¿por qué puedo poner un ejemplo de un ateo compasivo? Porque los que hicieron el bien en Mateo 25 no conocían a Cristo, no sabían que estaban haciéndole el bien a Él. Entonces, bien cabe el ejemplo. Creo que debemos pensar más en los límites que a veces ponemos dentro de ciertas teologías, y toda teología es un concepto mental, toda teología es un concepto mental. Y podemos a veces equivocarnos. Pero yo creo que si sometemos no la Biblia a una teología predeterminada, sino que
tomamos esa teología y la sometemos a la Biblia, podemos encontrar muchas cosas que nos van a mover el suelo. Así es que les dejo esta pequeña meditación, esta pequeña tesis, como dije, humildemente la llamo tesis, dentro de mis pocos conocimientos, pero creo que no es tan descarada, no creo que es tan aberrante, no creo que esté tan distorsionada de lo que podemos encontrar en la Biblia. Y Dios puede salvar a las personas fuera de la iglesia. Dios puede salvar a las personas que no lo conocen personalmente, porque Dios es amor. Y Dios quiere que todos sean salvos y Él se va a encargar de salvar a la mayoría posible y no necesita nuestros razonamientos teológicos ni nuestros marcos o nuestras fronteras que establezcamos para que Él lo haga. Así es que les dejo esto, espero que lo piensen y lo mediten y espero que estén bien. Muchas gracias.